Hoy en día no. Hoy en día la cocaína es un estimulante que las personas utilizan. El que ya está obviamente con una adicción y consume cocaína, la consume desde temprano, desde que se levanta. Yo tengo pacientes que lo primero que hacen es darse par de pases, Como si fuera dicen por café. ahí, como si fuera café. Ese es su estimulante. Y si te llega una jovencita de 16 años, con los ojos medio maquillados de negro, con unas cicatrices en el brazo, con un arete en la lengua, otro en el bembe y otro por lugares donde nosotros no hemos investigado porque no le hemos quitado la ropa a la fuñida paciente. ¿Qué es eso? Y 3 tatuajes, obviamente. Bueno, yo no quisiera estigmatizar. ¿Pero qué te da eso? Si es un problema, si entiendo que es un problema, si me hablan de droga, muchas veces este tipo de paciente viene acompañado, dependiendo de la edad, si son jóvenes, por un familiar. Sí. Pero si me hablaran de drogas, para no estigmatizar a la persona que tiene tatuaje y se corta, probablemente si tienen alguna cicatriz y pudiéramos estar hablando de un trastorno específico de personalidad, Ya que es lo dijiste. personalidad límite. Exactamente. Y la personalidad límite lleva tiende al consumo, de abusar de alcohol o de drogas en términos generales. Pero pudiéramos decir éxtasis, molly, que son las drogas que por el grupo etario, o sea, el mismo grupo, la misma edad, entre los 18, 25 años, 30 años, es la droga de predilección. La marihuana moderna, las nuevas marihuanas. Las nuevas marihuanas, que son esos vapes hoy en día. Hoy en día los vaporizadores de marihuana, que tienen una concentración de THC altísima. Y realmente hoy en día, con todos esos híbridos que hay, realmente ya no es la marihuana que se fumaba en los años 60 y en los años 70, que se sembraba en un patio. Y la gente la tenía en una matita y él mismo lo cultivaba. Hoy en día realmente con todos esos avances médicos y tecnológicos, para todo lo que se utiliza la marihuana, hoy en día también tenemos un gran consumo de marihuana entre la gente joven e incluso esas personas más adultas. Yo tengo jóvenes que dicen que sabían que sus padres consumieron marihuana en los 80, le decían, la marihuana de ahora no es lo de antes, señores, y eso que acaba de decir Desiree es así. O sea, el tipo de marihuana que se está usando en esta época tiene un nivel, una concentración, producto de la tecnología, la genética, en el cultivo, lo que se llama el cultivo hidropónico, que es a través de goteos, microgoteos, y esos goteos tienen proteínas, vitaminas, minerales. O sea, lo que está pasando ahora con el consumo de marihuana también es preocupante. Una cosa es, y siempre lo digo, una cosa es la marihuana medicinal y otra cosa es el consumo recreacional de la marihuana con estos tipos de marihuana que son muy potentes, demasiado poderosas y definitivamente pueden desencadenar en pacientes que tengan predisposición a trastornos psicóticos, pues una crisis psicótica. Y eso lo estamos viendo a diario en nuestras consultas, señores. La causa número 1 por la cual va el paciente a la consulta entre los 14 y 21 años es la depresión y las drogas. Estos pacientes son vistos, por ejemplo, en nuestro equipo de neurociencias. Estos pacientes son vistos por la licenciada Desiree Jiménez. Y vuelvo y repito, algo muy importante. Haga una cita con la licenciada Desiree Jiménez y usted va a aprender en esa hora que le dediquemos a usted, tantas cosas útiles para que usted pueda comunicarse con ese joven, con ese adolescente suyo. Que usted no conoce y que vive en su casa. Y que usted no conoce. Y que acuérdese que cuando el hijo suyo está trancado, la hija suya está trancada en su habitación, ella no está sola. Ella está socializando más que si estuviese fuera.
Oiga esto, señor. Bueno, de hecho, hoy en día las personas se conocen más y cada vez más es prolífero las citas por diferentes medios en Internet. Sí, porque ya la persona trabaja el día entero o no frecuenta tanto ciertos lugares y tiende a conocerse más a través del chat. Si tu hija está en la calle, en un restaurante, comiéndose un hamburger con unas amigas, está vestida, está en el restaurante, está comiendo y está hablando con 3 amigas. Si está en su Cuando tu hija está en su habitación, puede estar desnuda y hablando con 5 personas al mismo tiempo. O teniendo sexo. O teniendo sexo, ¿cómo le llaman? Cybersex. Ahora, Héctor, mira, es muy importante y esto con el tema de la comunicación, hoy en día lo único que salva a todos esos padres que nos están escuchando y que entienden que saben en qué están sus hijos porque le han inculcado valores, porque hoy en día eso no es suficiente. Vivimos en un mundo globalizado donde verdaderamente lo que necesitamos es concientizarnos, quitarle un poco el estigma cuando hablamos de adicciones y ver esto realmente como una enfermedad, como cualquier otra enfermedad, que lo es. La Organización Mundial de la Salud la describe como una enfermedad crónica, progresiva y mortal, al igual que la diabetes. Entonces, si es una enfermedad al igual que cualquier otra, y de hecho eso es lo que esas leyes nuevas están tratando de abogar para eso en los Estados Unidos, porque una de las cosas que hace que la persona o el familiar no asista a buscar información es precisamente por no querer ser vinculado que su hijo no sea vinculado con ese tipo de especialista, por ejemplo, porque prefieren no saber nada que realmente enfrentarse y adquirir las herramientas, que al final de cuentas es una realidad en nuestro país lo que está pasando. Esto es una realidad real donde ya el 80% de los jóvenes, y estas son estadísticas ya nuestras y estadísticas científicas en República Dominicana. Nosotros este próximo jueves vamos a presentar en el Congreso Dominicano de Psiquiatría por primera vez uno de los estudios más grandes hechos en Latinoamérica sobre prevalencia de enfermedad mental en consulta privada. Nosotros vamos a presentar un trabajo de nada más y nada menos que 5.400 pacientes vistos en una década en nuestras oficinas de neurociencias. Y donde una de las grandes preguntas es si un joven entre 14, ese es el quintil de 10 a 20 años, estamos haciendo es el número de pacientes que hemos visto entre 10 a 20 años, el 73% de los jóvenes entre 10 y 20 años ya han visto y han tenido contacto, ya sea visual o físico, o de uso con las drogas. 73. O sea, casi 8 de cada 10 jóvenes. Entonces, estamos hablando de que cuando usted viene a darse cuenta, como padre de esta situación, el hijo suyo, la hija suya, tiene 2 o 3 años conociendo esto. Entonces usted se espanta y usted sale corriendo donde Desiree Jiménez y le dice, ay, que mi hija está en droga. Señores, hablen. Y es la licenciada Desiree Jiménez quien le va a decir a usted si verdaderamente estamos frente a un problema de adicción, estamos frente a un problema cultural o estamos frente a una negación de los padres de este problema. Porque esa es otra. Mi hija está fumando marihuana. Y resulta que la hija está usando éxtasis y ya ha probado casi heroína. Pero hay que hacerle un doping. Hay que hacerle un doping a las pacientes. Señores, este problema hay que entrarle en grupo. Es preventivo incluso. Hoy en día, Héctor, no es como antes, que se planteaba la prevención era más bien el mensaje de no al consumo, no a las drogas, no a todo este tipo de conductas adictivas. Sin embargo, hoy en día lo que se plantea es la reducción de daños. Es evidente que en determinado momento de la vida de sus hijos, en algún momento, va a haber este primer contacto.
Entonces usted necesita información. A veces los padres me dicen, pero yo no tengo que llevar a mi hijo porque él no ha llegado ahí todavía. Él no ha llegado a eso. Esa es la palabra. Él no ha llegado a eso. Entonces realmente nos preguntamos a veces, ¿tenemos realmente que llegar a eso? ¿O qué es eso, padre? Padre, ¿para usted qué es eso? ¡Oh, que consuma! No, estamos hablando. ¿Usted sabe si su hijo ha fumado? Se la pregunta, entonces, eso. Además, el problema de la droga, que ese es otro asunto, y hoy en día habrán personas que no quieran oír estos comentarios, pero también, Héctor, el tema del consumo de marihuana, que es tan popular y se ha normalizado tanto en otros lugares, incluso, pero hoy en día realmente es dañino en la medida en que se utiliza y cuando determinado, lo que hace daño no es lo ilegal de la droga, sino realmente el individuo que se pone en contacto con esa sustancia, la personalidad de ese individuo. Tienes un minuto para tú decir y yo cerrar. Llegó el joven de 19, estudiante de una universidad privada, que el papá está espantado porque él vio que los amigos y él estaban fumando marihuana. Resulta que cuando llegan a la consulta, el hijo le dice al papá, papá, pero yo fumo marihuana los fines de semana y yo voy a la universidad, sin embargo, tú bebes todos los días. Ese es un verdadero problema, realmente. Porque atendiendo al consumo de alcohol, realmente, si ponemos a ver, por ejemplo, la AMET, aquí, la Autoridad Metropolitana de Transporte, hizo un estudio una vez y dijo que la mayoría de los accidentes, el 65% de los accidentes está vinculado al consumo de alcohol. Y el 1% o quizás un poquito más vinculado al consumo de una droga. Así es. Entonces, o sea que el alcohol es la gran droga. El alcohol es la gran droga. De hecho, el alcohol es una droga, actúa sobre el sistema nervioso central. Entonces ahí nos vamos a que realmente lo que debemos es concientizarnos. Tenemos que ver el contexto en el que ese joven o ese adolescente realmente está consumiendo. Hoy en día es claro que un padre, que un hijo le dice eso, no va a tener cómo responderle. Y entonces hay que dejarlo ahí porque, señores, el tiempo, esto es para durar 3 horas. Por eso le digo, pidan en las redes que Domingo y Ricardo nos dejen trabajar 4 semanas de corrido. Señores, ese padre que va a buscar a ese terapista porque el niño está usando eso, se bebe 2 litros de vino cada 2 días, pero el problema es el muchacho. Por eso la palabra clave de hoy, y así debe llamarse este último episodio, este tercer episodio, debe llamarse comuniquémonos. Comuniquémonos, porque a veces cuando usted llega a la consulta de Desiree Jiménez en neurociencias, usted va a buscar ayuda para su hijo que consume eso cuando usted es un alcohólico en potencia. Señores, nos veremos el domingo que viene aquí en Panorama Semanal. Agradecer a la